Dion Fortune, Magia aplicada. 11. Glosario esotérico. La enseñanza sobre temas esotéricos contiene tantos términos vagamente definidos que es conveniente que quienes estudien en nuestro grupo conozcan con mayor precisión lo que queremos decir cuando utilizamos determinadas palabras claves. De hecho, en nuestros escritos anteriores el significado no es siempre tan claro como podría ser en caso de que hubiese pasado algún tiempo, como suele ocurrir, antes de que se haga evidente la necesidad de esas definiciones. No legislamos para otros grupos, pero las definiciones que damos concuerdan con los principios en que se apoyan nuestras enseñanzas, y la experiencia nos ha demostrado que son válidos. Pero no se debe deducir, sin embargo, que las publicaciones esotéricas en general utilicen los términos dándoles exactamente estos significados, y, de hecho, algunas veces se puede encontrar en la misma publicación una misma palabra con significados ligeramente distintos, lo que hace necesario que el lector serio esté avisado para que saque una falsa impresión, suponiendo que los autores sepan con precisión la impresión que desean transmitir. Exponemos a continuación los términos o palabras que tenemos en mente y, en algunos casos, añadimos información sobre los temas. El logo se utiliza para referirse al logo solar, al dios de nuestro sistema solar. Al dios del cosmos lo describimos como el primer manifiesto. Los manus son fundamentalmente los líderes etnológicos en los planos interiores de las grandes razas raíz. Representan alguna gran idea o principio que hay detrás de la misión esotérica de su raza raíz. Hay más de un tipo de manu. El manu de la raza es también el prototipo de hombre ideal de una raza, y en este sentido, la sílaba man de determinados idiomas puede poseer una gran antigüedad y sentido. Los manus pertenecen a los tres primeros enjambres, los señores de la llama, la forma y la mente, pero no todos esos señores son manus, pues estos pertenecen de hecho al tipo arcangélico, con un ego múltiple. Esta es la mayor aproximación en palabras a esos grandes seres. No obstante, sus formas personalizadas aparecieron en guisa humana. Los maestros son los seres perfectos de la evolución humana, que guían a la humanidad y realizan otras varias tareas importantes. No se convierten en señores de la humanidad, véase la doctrina cósmica, hasta haber superado todo lo que actualmente se conoce como humanidad, y no pertenecen a ningún grado o categoría antes de haber entrado en la superior. La chispa divina puede considerarse como el aspecto externo del átomo cósmico, impreso con el sello logoidal. Hasta alcanzar un grado o categoría debe considerarse para todos los fines prácticos como el átomo cósmico, como la parte inmortal de cada uno de nosotros, enraizada en él. Gran no manifiesto, y de la misma esencia que los logoi, aunque mucho más retrasado en cuanto a su evolución, etc. La individualidad o ser superior, la sociedad de la luz interna. Utiliza actualmente los términos personalidad evolutiva y personalidad encarnatoria, respectivamente, es la unidad de una evolución, y consiste en cuerpos de los tres planos superiores, utilizando un sistema de 7 planos organizados alrededor de la chispa divina. La personalidad, proyección o ser inferior es la unidad de una evolución y consiste en los cuerpos de los 4 planos inferiores, en un sistema de 7 planos. Sus experiencias se ven absorbidas en esencia tras la muerte física por el ser superior, pero esto solo no determina la siguiente proyección, ya que el ser superior cuenta con fases de desarrollo entre encarnaciones, basadas en gran medida en experiencias preencarnatorias, o involucionarias, que también influyen en la siguiente proyección. El alma es una de las palabras más frecuentemente utilizadas con significados distintos. Nosotros la empleamos para referirnos a los aspectos internos de la personalidad y a los externos del ser superior. Se trata de hecho de la unidad de la evolución hasta cierto punto, más allá de Chesed. En el árbol de la vida de la Cábala. Sus aspectos de personalidad son, o deberían ser,
absorbidos en esencia por el ser superior en el momento de la muerte, y el alma se verá así condicionada para su siguiente encarnación. Este tema es mucho más complejo y profundo, y requeriría una exposición más amplia de la que es posible hacer aquí. Puede considerarse como el vehículo del hombre en evolución, y su estado o condición en el momento de la muerte, y después. Tiene mucho que ver con la siguiente personalidad proyectada por el ser superior. Determinadas patologías de naturaleza esotérica que afectan a las futuras encarnaciones pueden deberse a acciones y actitudes equivocadas, adoptadas por el alma durante la encarnación y después de la muerte. Razas raíz es un término aplicable a la raza original de la cual surgieron las diversas subrazas. Se refiere con frecuencia a las 7 grandes divisiones de la raza de los atlantes, prototipos raciales que siguieron evolucionando después del diluvio hasta constituir las principales familias raciales, como se las conoce exotéricamente. Como término, raza raíz puede referirse también a las 4 divisiones de color de la humanidad, y a las 5 etapas o fases de evolución del ser humano en este planeta, es decir, la hiperbórea, la lemuria, la atlantea, etc. Las divisiones de color y las etapas de evolución humana contaban también con manus, pues existen numerosos tipos de ellos. La raza blanca contiene no solo el más evolucionado, el ario, sino también el semita, ya que estos también debían aportar otro hombre ideal a la raza blanca. Así, el Manu Melquisedec preparó el camino para Jesucristo, y la idea del Mesías se fue abriendo paso en la tradición semítica. En el fondo de todo esto hay una conexión con el mito del Santo Grial. Por debajo de la historia secreta de Israel se oculta el sacerdote arquetipo de la raza raíz atlantea semita, y, debido a determinados errores atlanteos, la sección judía de esta raza ha trasladado este arquetipo a Occidente sin que ellos mismos estuviesen capacitados para utilizarlo, salvo para pequeños grupos. Esa es la maldición de los judíos, que es muy anterior al nacimiento de Jesús, aunque, si la hubiesen aceptado, se hubiese visto en gran medida mitigada. Su teocracia se hubiese transformado en un estado mundial, pero los judíos no se mostraron nunca dispuestos a compartir su revelación con los demás pueblos. Los manus de determinadas razas raíz son conocidos tradicionalmente, e incluso poseen nombres propios. Rama fue el Manu de la raza aria. Melquisedec fue el Manu de los caldeos y de las primeras razas semitas, además de sus conexiones atlanteas. Narada fue el Manu de la primera raza atlantea. Asuramaya fue un Manu de una primitiva raza lemuria, que se mezcló con los primeros atlanteos, y vivió en la Atlántida en esos tiempos remotos. Fue el maestro de la sabiduría de las estrellas en el mundo anterior al diluvio, como Melquisedec lo fue en el mundo posterior al diluvio, y también el primer astrónomo. En la Atlántida trabajó en colaboración y bajo las órdenes de Narada. Euclides, que es el señor de uno de los aspectos de la sabiduría en la tradición occidental, véase órdenes esotéricas, fue no solo un gran maestro humano, sino que también poseía en los planos interiores un aspecto que se manifestaba en forma de haz directo de Asuramaya, análogo, pero inferior en cuanto a grado y origen a la manifestación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, este tema es demasiado complejo como para poder explicarlo en profundidad en estas breves líneas. Los semitas estaban destinados a convertirse en sumos sacerdotes. Pero solo una pequeña parte de los mismos lo consiguió en una evolución posterior, y solo una pequeña medida. Los arios estaban destinados a ser magos y colonizadores. Los arquetipos son pautas o modelos originales de una idea divina. Esas pautas arquetípicas se manifiestan de diversas maneras. 1. A través de los instructores divinos o sobrehumanos de determinadas razas o naciones, en cuyas vidas se basan los rituales dramatizados y las iniciaciones de los diversos misterios. 2. A través de formas no humanas, pertenecientes a tipos preterrestres y prehumanos de desarrollo, tales como a. Los signos del zodiaco, en su forma actual, no antropomorfa.
b. Símbolos macrocósmicos relacionados con el microcosmo y basados en las fuerzas esenciales del universo, tales como ideogramas geométricos y fálicos de importancia relevante. Estos han pasado a la mente humana y surgen a través de los símbolos oníricos, pero son mucho más antiguos que la mente humana. Los nombres tradicionales de las grandes figuras arquetípicas son con frecuencia memorias raciales de uno, es decir, de los instructores, y pertenecen a las diferentes fases de la evolución por las que han pasado sus grupos. Nacieron con algún maestro o instructor que, en tiempos antiguos, sirvió de guía a algún grupo. No deberían confundirse con la fuerza arquetípica de un Manu, que trabajó sobre la principal familia colectiva de la raza entera de la que el grupo formaba parte. Por ejemplo, Rama fue el gran líder de la raza Aria, mientras que Orfeo, Osiris, Isis, Odín, Merlín, etc., fueron instructores de determinados grupos arios, y los recuerdos ancestrales acerca de ellos se vieron traspasados a alguno de los dioses y héroes de esos grupos, pues, aunque algunos dioses son fuerzas naturales, otros no son sino recuerdos de maestros o instructores prehistóricos. Los ángeles raciales son seres superiores, pertenecientes a la jerarquía arcangélica o angélica, nombrados desde el principio del mundo guardianes de determinados grupos, se les puede describir también como principios personalizados del fuego arquetípico, que trabajaron primero con el Manus. Y luego, al retirarse continuaron en contacto con el mundo como guardianes de esos principios y de las fuerzas que rodean su terreno, o fundación, en Malkut. Esta clase de ser aparece descrito en la frase bíblica. El príncipe de los poderes de Persia, o gran ángel racial de un periodo anterior. Los ángeles raciales guían a las razas hasta el territorio en que echarán raíces, y, en la medida en que una nación se mantiene suficientemente fuerte, en las numerosas acepciones de dicha palabra, el ángel es, por así decirlo, su ser superior. Cuando la nación decae hasta el extremo de que ya no es posible un contacto real con el ángel, éste se retira a otra nación más capacitada para expresar el principio interior que representa. Esos ángeles incorporarán en su reino seres tribales inferiores de otras naciones que se verán profundamente integrados en el territorio original, mediante conquista u otros medios. Este tema es enormemente complejo y exigiría un estudio más a fondo. Por ejemplo, la conquista en el plano físico no siempre triunfa sobre una nación. Anima y animus. Estos términos psicológicos aparecen perfectamente definidos en los libros de texto, por lo que debe uno remitirse siempre a esos libros, sobre todo para expresiones psicológicas, muchas de las cuales se utilizan de forma generalizada e inexacta. Todo lo que hace falta decir es que se debería leer a Jung con gran atención, ya que es probable que supiese más cosas de las que se molestó en expresar claramente. Cuando se aproxima la integración con el ser superior, es posible que el anima o animus dé paso a figuras ideales del mismo sexo que la personalidad, y en personas dotadas de gran sensibilidad, y que se encuentren en estado emocionales superiores, es incluso posible que la personalidad y tales figuras se vean ya anunciadas en etapas anteriores. La sombra. El morador del umbral. El término sombra, procedente de la psicología jungiana, no debería confundirse con el del morador del umbral. La sombra representa el material subconsciente de la actual encarnación, es decir, de solo una vida. Aunque, naturalmente, se ve afectado también por las anteriores. El hacer frente a la sombra implica comprender la realidad de la mente subconsciente y aceptar unos materiales con frecuencia distintos de los de la mente consciente. Ocurre, por tanto, en una etapa comparativamente temprana del proceso de integración, que corresponde en el árbol de la vida al 32º camino, el pozo, y al yesod. En nuestra terminología, utilizamos la expresión morador del umbral para representar todo el pasado del individuo, todo lo que ha contribuido a convertirle en lo que es.
Es por tanto el conjunto o suma de todas sus sombras. El hacer frente al morador del umbral es la confrontación con todo el pasado y exige una plena aceptación de este y de todo lo que ha contribuido a convertir al individuo en lo que ahora es. Se produce en una etapa posterior del proceso de integración. En el árbol de la vida. Correspondería a una iniciación chesédica, cuyas comprensiones se completan. En Dat, donde el pasado se vuelve presente. En los escritos psicológicos. No aparecen probablemente todas las implicaciones del morador en el umbral. Conviene resaltar que la integración a la que nos referimos aquí no es una integración menor, por decirlo de alguna manera, del Tiparet, sino una integración mucho más completa, que, por lo que sabemos, no ha sido todavía analizada a fondo en ningún texto publicado. El morador del umbral puede ser contemplado en las visiones de quienes tienen tales experiencias, y no debería confundirse con una figura angélica o elemental de los tipos habituales. Se trata de una manifestación de la deuda agregada de una forma personalizada, o puede surgir de la consciencia de dicha deuda, variando sus formas de acuerdo con la naturaleza de la misma. Esa visión o consciencia debe producirse antes de que pueda tener lugar una integración realmente profunda y un progreso espiritual avanzado. Es posible que absorba el lado no regenerado de la personalidad, la imagen o aspecto renegado, y algo parecido a esta enseñanza moderna fue mostrado por los egipcios en su figura de el devorador de corazones. Por terrible que pueda ser enfrentarse con el morador del umbral, es solo un aspecto adverso o negativo del ser superior, en potencia o todavía no absorbido, y puede tener algo de divino en su apariencia, ya que está conectado con el sufrimiento del ser superior, que se convierte en pecado. Para redimir sus proyecciones, algo sobre lo que convendría meditar profundamente. En resumen, el morador del umbral es el resultado de la suma de las vidas pasadas de un individuo, su propio carácter adverso que surge de él y dotado de una vida aparentemente independiente. Los maestros, continuación de referencias anteriores, al igual que en determinados periodos, se evalúan el trabajo esotérico y la posición de los individuos encarnados, lo mismo se hace con el trabajo de la jerarquía en su relación con el gran todo. Debe comprenderse claramente que un maestro es aquel cuya función está relacionada con la evolución logoidal solar, por lo que los maestros deben ser tomados como lo que son, comprendiéndolo mejor posible su tipo de poder funcional. Para poder funcionar plenamente en la evolución logoidal solar se debe avanzar mucho en el crecimiento cósmico, debiendo completarse las iniciaciones estelares en todas sus graduaciones. Símbolos raciales, animales. El alma de una raza exuda una influencia basada en un aspecto de su carácter, y esa influencia puede asumir una forma etérica, se trata de una especie de tótem. Según la raza va evolucionando, se va convirtiendo en uno de sus símbolos especiales. El símbolo de Gran Bretaña, o animal totémico, es el caballo blanco, que lo fue originalmente tanto de los celtas como de los sajones. El león es un símbolo de origen no tan antiguo, ni tan importante, pues se trata de una derivación heráldica de los normandos. El caballo blanco es, sin embargo, un símbolo muy antiguo, y si se considera como un producto de la evolución de los Hippos, tiene relación con la Atlántida. No se prescribe para él ninguna postura especial, como rampante, etc. Formas arquetípicas y psicología, véase párrafos anteriores, para mayor conveniencia, se puede dividir los distintos tipos de formas arquetípicas en 1. Los arquetipos macrocósmicos, como los dioses, que son personalizaciones de grandes fuerzas cósmicas. 2. Los arquetipos microcósmicos, de los que se ocupa la psicología moderna, y que son las personalizaciones del macrocosmos en el alma de un hombre. Los arquetipos microcósmicos, tales como el padre, la madre, el mago, la mujer sabia, etc. Representan el eslabón entre el alma en evolución y determinadas líneas de
Fuerza del macrocosmos, o, para decirlo en otras palabras, la aproximación del ser humano a Dios o a los dioses. En este sentido, detrás de los maestros se encuentra la fuerza supernal, que se puede describir como el gran sacrificio, y que está relacionada con el Dios sacrificado del árbol de la vida. Además de los arquetipos aquí mencionados, existen lo que podríamos denominar formas complementarias de distintos aspectos del microcosmos, tales como el ángel, el demonio, etc., y el penoso tipo de cuerpo mágico, animado por una esencia elemental, y al que se llama morador del umbral, o genio maligno, según los casos. Es posible que representen grupos o familias enteros, pero, en un texto como este, el análisis detallado de todos ellos resultaría excesivamente largo y farragoso. El término psicológico de él aspecto renegado de la psiquis es aplicable a los mismos. La imagen contrasexual. Se trata de un fenómeno psicológico bastante conocido. Cuando se le reconoce como lo que realmente es, puede servir como eslabón especial entre la personalidad y el ser superior, pues se trata de un aspecto del ángel del pilar opuesto al sexo físico, es decir, femenino para el pilar de plata, masculino para el pilar negro. Estos pilares se refieren al glifo compuesto del árbol de la vida y a los pilares, un símbolo cabalístico. Notas sobre el Santo Grial y otros símbolos afines. Los contactos y el poder procedentes de los planos internos se reciben en el plano físico, bien a través de un grupo, bien a través de un individuo que transmite a ese grupo los contactos que ha hecho él mismo, pero en su nombre. El primer método constituyó la base del Antiguo Testamento, con el Arca de la Alianza, y el segundo la base del Nuevo Testamento, con el Santo Grial, o Cáliz de la Santa Cena. Ambos receptáculos se han convertido en símbolos, al igual que otras variedades o modelos de receptáculos, el plato, el cuenco, la piedra. Pero antes de transformarse en símbolos fueron cosas de verdad. El Arca de la Alianza contenía de hecho una substancia de los planos internos que había establecido un contacto directo entre Dios y el grupo. En la Atlántida, ese receptáculo lo constituía el cuenco de la luna, de la antigua luna y de fases o etapas primitivas de la humanidad, en el que había una substancia en contacto real con lo supernal. Esas substancias son misterios. De hecho, una versión posterior de los mismos se conoció con el nombre de la presencia real, y de los recuerdos más o menos vagos que la humanidad tiene de ellos han surgido los ritos sacramentales de los diversos credos o religiones. El descubrimiento del receptáculo que se le había retirado a los hombres a causa de sus pecados constituye la base de la leyenda del Santo Grial, en la que lo que se le aparece a determinadas personas es el receptáculo del contacto real con lo más interno, en lugar del receptáculo como símbolo de dicho contacto. Existen inagotables posibilidades de meditación sobre este tema, pero baste de momento con lo ya dicho. Acordémonos de Melquisedec. Devolviéndole el símbolo sacramental a Abraham, de que su hogar estaba en Venus Lucifer, y de que, según una antigua leyenda, el Santo Grial se hizo con una esmeralda caída de la corona de Lucifer. No obstante, la copa fue el antiguo contacto atlanteo con Dios, conservado dentro del cuenco de la luna, que no contenía vino, en el sentido literal de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, reconstituyó el símbolo, como, a sus propios niveles habían hecho otros salvadores, como Orfeo, Mitra, etc. En el fondo de todo ello se encuentra la historia secreta de Israel, detrás de la cual se mueve el sacerdote arquetípico de la raza raíz atlantea semítica. Notas diversas sobre astrología. 1. El zodíaco se encuentra bajo la influencia de los 12 rayos cósmicos, y la verdadera influencia zodiacal sobre los seres humanos se remonta no a la que opera en el momento del nacimiento de su actual encarnación, sino a la de los agrupamientos cósmicos que estaban en afición en el momento en que la chispa divina que descendía hasta los planos, véase
doctrina cósmica, se vio impresa con alguna fuerza zodiacal especial. Si se sabe discernir, esa fuerza estará también visible en las posiciones astrológicas de cada una de las encarnaciones, y sería posible calcular las influencias individuales que operan sobre el espíritu de manera análoga a cómo se calcula la precesión de los equinoccios que influyen sobre el Sol. No obstante, el tema es complejo y difícil, y requiere conocimientos especializados. Cada chispa divina se ve respectivamente influenciada por uno de los 12 grandes conceptos de verdad que se ocultan tras los 12 rayos cósmicos. Esta es la auténtica astrología fundamental que cubre un proceso de evolución. En comparación con ella, la influencia del zodíaco menor durante una encarnación resulta trivial, aunque la comprensión de la misma puede servir de ayuda. 2. El zodíaco no consiste tanto en un cinturón imaginario como en zonas o rayos de influencia que inciden sobre la Tierra en determinadas estaciones. Lo mejor es considerarlo como conjuntos o juegos de 4 constelaciones. Las 3 modalidades de fuerza, cardinal, fija, mutable, se refieren a los 3 rayos de la vida, de los que hay 3 conjuntos o juegos equilibrados con los 3 rayos de la destrucción. Cada modalidad zodiacal se alinea con uno de estos 3 rayos de la vida. Los rayos de la vida y los signos zodiacales correspondientes a los mismos varían con cada evolución. Las 4 criaturas sagradas de la actual evolución no tenían esa categoría antes de la misma a pesar de las influencias que ejercían. En la siguiente evolución, los 4 signos mutables serán sagrados. Los signos del zodíaco constituyen la base mística del cosmos. 3. El paso del Sol por el zodíaco se parece a la reunión de los miembros de Osiris, es decir, a la incorporación en la individualidad de las experiencias extraídas de las diversas encarnaciones. Pueden considerarse en cierto sentido como tipos de evolución en el camino o sendero. Los caballeros del rey Arturo, los 12 apóstoles y otros grupos parecidos pueden considerarse como figuras alegóricas, al margen de como hechos históricos en algunos casos. Si consideramos el poder del Sol en el horóscopo como dotado de los 4 aspectos, horizonte, cenit, crepúsculo y nadir, y como actuante no solo a través del propio signo solar y su ascendente, sino también a través del signo o planeta que se encuentre en la cúspide en las casas 10ª, 7ª y 4ª, respectivamente, encontraremos que todo ello se encontraba ya reflejado en el horóscopo de los iniciados realizado a través de los 4 grandes aspectos egipcios, Radio, Osiris, Tum y Kepra. El Sol es en sí mismo un reflejo de Sirius, y Venus se ve eventualmente trascendido en Sotis. Sirius, la morada de Isis. 4. Los cambios evolucionados están comenzando ya en las esferas cósmicas. Hacia finales de la evolución, que abarca un gran plazo de tiempo, comenzará a alterarse la propia forma, como ocurrió al final de la era Atlantea. En ese momento, grandes seres cósmicos sustituirán a los que estaban anteriormente a cargo de la situación, y las condiciones externas de la Tierra y del ser humano comenzarán a cambiar, debido sobre todo a la entrada en funcionamiento de rayos o influencias procedentes de distantes fuerzas estelares. Contacto entre el ser superior y el ser inferior. Martirio. Muerte por una causa. El ser superior entra en contacto con el ser inferior de 1000 maneras distintas. Al principio, los contactos son escasos, y para los que han nacido solo una vez, pueden ocurrir únicamente una o 2 veces a lo largo de toda su vida, mostrándose en forma de consciencia intuitiva ante algún acontecimiento importante. Un mártir es siempre en alguna medida un iniciado, aunque carezca de experiencia o formación esotérica. En los mártires, el ser superior envía una convicción arraigada y profunda que debe ser puesta en práctica a toda costa por el ser inferior, aunque eso represente sufrimientos e incluso la muerte. Por supuesto, al ser superior no le interesa qué es lo que entiende él ser inferior como sus derechos políticos o religiosos,
sino acabar con el karma. Mediante la muerte del ser inferior o mediante algún motivo surgido de la ley cósmica y desconocido por el ser inferior, al estar velado por una determinada doctrina o concepción de la vida. Es muy posible que el mártir selle con su sangre una causa de la que el ser inferior no es ni tan siquiera consciente. El glifo de la crucifixión. Considerado desde dos puntos de vista. 1. Un símbolo de la mayor importancia es el del alma del mundo y su crucifixión. Nuestro Señor concretó o materializó este glifo en su tipo de muerte. No obstante, el alma del mundo se ve crucificada en la cruz de los elementos, una cruz que amplía cada vez más sus brazos a través de un desarrollo evolutivo y, en los temas materiales, a través de la investigación científica. La cruz elemental tiene que alcanzar sus máximos límites de expansión en el mundo actual y, al mismo tiempo, mantener cada uno de sus brazos en perfecto equilibrio con los otros. La madre de los dolores macrocósmica y el gran maestro a cada uno de los lados del alma del mundo. En la cruz elemental completan este gran glifo. Microcósmicamente, están representados por la Virgen y San Juan a ambos lados de la cruz del Calvario. De ese modo, el aspecto oscuro de Vina, Ama, es una figura de pie. Mientras que el aspecto blanco, Aima, es una figura sentada. El himno Stabat Mater Dolorosa resulta de lo más significativo, pues tanto en su forma como en su contenido es un rito Vina, véase el árbol de la vida, incluso en su estructura rítmica en 3 tiempos. El dolor en el macrocosmos implica una comprensión de la gran ley. Pero en el microcosmos implica una no comprensión. No obstante, cuanto mayor sea la capacidad de sentir dolor, mayor será la comprensión eventualmente alcanzada. 2. El universo es una forma de pensamiento logoidal, y su desarrollo es el despliegue, por así decirlo, de un sueño de Dios. Como en los sueños de los hombres, el sueño supernal se interpreta a través de un número de condiciones análogas a lo que los hombres denominamos símbolos. El número o cifra de este mundo se describe como una figura en la cruz. El logos es consciente de su creación en forma resumida, que, poco a poco, va desplegando su significado. A las imágenes de esta clase se las puede denominar arquetipos. No importa demasiado qué nombre se le da al símbolo del mundo. Puede denominársele el espíritu crucificado en la materia o el hombre en la cruz de los elementos, y puede alinearse con él. Acontecimiento histórico ocurrido en Jerusalén hace unos 2000 años. Ese símbolo está destinado a verse esotéricamente conectado con todos y cada uno de los que alcanzan un logro en esta evolución. El logro se consigue inicialmente a través de un redentor, que aporta la imagen a Malkut. Mientras que, al final, es conseguido por el individuo en un sentido individual. A cada lado del alma del mundo se encuentra una figura, la primera de la Madre Virgen, que avanza a través del dolor desde la generación hasta la regeneración, y la segunda es la mente del alma del mundo, que se mantiene a su lado para infundirle valor y ayudarla, siendo el símbolo de los guías y maestros. La historia cristiana ha tomado a la Virgen María y San Juan como representantes del vasto glifo cósmico que existía ya antes del tiempo. No obstante, al estar alineados con el glifo en el tiempo, estos representantes se convirtieron en glifos del glifo. El advenimiento del Cristo cósmico en la era de Acuario, el retorno de los redimidos Merlín, Arturo y otras figuras arturianas en las esferas raciales se refieren al tiempo en que el propio ser humano se hará cargo de los aspectos de su karma que no hayan sido resueltos por el último gran Redentor. Ese karma individual, que debe considerarse como la parte menor del karma, ha de ser plenamente comprendido para poder ser abreaccionado. Nuestro Señor tomó sobre sus hombros lo que cabría definir como el desequilibrio masivo de toda la evolución, así como los aspectos del pecado individual que obstruían la maquinaria del universo. El peso de millones de años de pecado recayó lógicamente sobre el chivo expiatorio divino, que lo contrarrestó con su sacrificio. Este logro demuestra la enorme importancia de
La comprensión en comparación con el valor relativamente reducido del propio tiempo. Es vitalmente importante comprender en qué consiste la comprensión, así como que apenas tiene conexión con los plazos de tiempo en el plano físico. La auténtica comprensión en sus muy diversos grados de intensidad implica una cierta medida de abreacción del karma y la ruptura de los velos que hay entre el ser humano y su origen cósmico, velo que fue interpuesto en la era lemuriana por el pecado lemúrico. Antes de este pecado y de la diferenciación de los sexos en el proceso de evolución, el ser humano consistía en un ser superior en contacto con la chispa divina, y no había personalidad tal como la conocemos ahora. Las primeras proyecciones del ser superior tal como las entendemos en el momento actual surgieron alrededor del ego y fueron creadas como consecuencia de la sombra lemuriana. Notas sobre la locura, el pecado lemúrico, etc. La actitud de la era de Acuario hacia la locura es muy diferente de la adoptada durante la era de Piscis, que se ha visto acompañada por sentimientos tales como la vergüenza y el embarazo. Tradicionalmente se ha considerado como algo terrible que un miembro de la familia estuviese en un manicomio, pero, en la era de Acuario, un número cada vez mayor de personas recibirán abiertamente tratamiento en los hospitales psiquiátricos, y muchas irán a ellos por libre voluntad. En la era de Acuario, los intentos de curación se centrarán mucho más en los conflictos o problemas mentales que en las enfermedades puramente físicas. Esto está conectado con el comienzo de la disolución final de la separación del ego y con la comprensión correcta del anillo del caos, véase la doctrina secreta. La locura implica una negativa a aceptar la realidad del anillo del caos como bloque impulsor, así como ignorar la necesidad de aceptar y buscar el cambio. Se trata de una muy severa visitación de las fuerzas del tercer Sepira, Vina, pues las fuerzas de la Madre Oscura, Ama, y del anillo del caos son las mismas. La disolución del ego es el tercer nacimiento, e implica una salida de la propia mente de uno esotérica, deliberada y plenamente controlada. Cualquier negativa a aceptar la disolución del ego implicará un desorden o trastorno mental, pues, en dicha fase, si el ego no se muestra obediente hacia la ley de la evolución, podría hincharse tanto que llegaría a hacer reventar sus límites, involuntariamente y fuera de todo tipo de control consciente. Cabe decir que la diferencia entre la locura y el tercer nacimiento radica en que, en la primera, el ego revienta involuntariamente sus límites, mientras que en el tercer nacimiento se disuelve de manera consciente, con conocimiento y dedicación, existe un desgarramiento deliberado del velo y el adepto emprende esta tarea como parte evolucionada del gran todo, individual. Pero no separadamente. La sombra lemúrica fue fundamentalmente el pecado de la separación. En un principio, la evolución debería avanzar mediante la experiencia de la diferenciación, como consecuencia de los factores epigenéticos de los átomos, utilizando la terminología de la doctrina cósmica, pero el resultado del pecador lemúrico fue la separación del ser superior de los vehículos inferiores y de la forma física, dando lugar, entre otras consecuencias desastrosas, a la pérdida de la memoria relacionada con los estados superiores de consciencia. La chispa divina, o consciencia logoidal, no pudo impedirlo, ya que, en su propio plano, es incapaz de proporcionar el aspecto formativo necesario para la manifestación. Por tanto, la manifestación en el plano físico dio lugar a la consciencia del ego, a la consciencia de un ser separado y aparte. De haberse producido una diferenciación en lugar de una separación, la consciencia resultante habría sido la de la individualización. A pesar de la aparente complejidad del tema, todo consiste en la comprensión y asunción de la diferencia entre lo que habría sido la consciencia individualización y lo que es la consciencia ego o consciencia separación. El ser humano debe lograr en último extremo esa consciencia e individualización en la que la chispa divina, el ser superior y el ser inferior serán todo uno al funcionar armónicamente, y la consciencia
Del cuerpo de Malkuth será reconocida como lo que realmente es, una célula. Del cuerpo de la Madre Tierra. Un problema básico de la evolución humana. Como resultado de la caída o pecado original es el conflicto en el individuo entre los aspectos elementales y espirituales de una vida. En sus modalidades más graves, este conflicto conduce a una especie de esquizofrenia, en la que la vida elemental de la persona adquiere una existencia separada de su vida espiritual. Nota, este tema es de lo más profundo y difícil que quepa imaginar. El lenguaje empleado y las ideas transmitidas mediante el mismo son meras aproximaciones, es decir, que pretenden más conducir a una comprensión del tema que ofrecer definiciones exactas y precisas. Estas observaciones son igualmente aplicables al glifo de la crucifixión. Hablando en términos generales, esta clase de enseñanzas de la tradición se ofrecen para ayudar a la mente a llegar a sus propias ideas y conclusiones. Pan como símbolo. En la comprensión final del mismo, el gran Dios Pan es una figura choma del sistema logoidal solar. Es un símbolo que tiene relación con el de la serpiente que se muerde la cola. En el gran Dios Pan se encuentra la comprensión tanto del principio como del fin de la fuerza. Del sexo. Representa el despertar de Kundalini, y también esa fuerza que se utiliza al servicio de la magia superior de la sabiduría. Sin embargo, cualquier figura que representa el principio y el final unidos sigue siendo un símbolo y debe desvanecerse antes o después para dar paso a la realidad. La realidad del gran Dios Pan no puede ser sino una parte del logo solar. Se debe trabajar constantemente sobre la idea de que todos los dioses son un solo Dios y todas las diosas una sola diosa, y debe haber un iniciador. El iniciador consiste en la cada vez mayor comprensión como consecuencia de una creciente integración del ser superior y de la personalidad, que conduce a la sala vacía en el Dat. En consecuencia, en distintos grados y a diferentes niveles, todos los dioses y diosas representan aspectos del Dios único, que es a la vez masculino y femenino. Byron. Las fuerzas no humanas dominan a veces a las humanas y les transmiten las influencias de grupos raciales diferentes a las de los humanos. Los diversos grupos raciales difieren en cuanto a sus influencias, y de ahí los distintos tipos de elementales que se encuentran en cada país. Lord Byron es un ejemplo de ser humano influenciado por fuerzas de más de un grupo racial. Además contaba con una forma demoníaca de daimon que ensombrecía su ser superior, y, en esa encarnación, dicho daimon no tenía oportunidad de manifestarse si no era fundamentalmente a través del intelecto. Las fuerzas revolucionarias en funcionamiento en la época de Byron fueron capaces de utilizar hasta cierto punto ese daimon dinámico, pero más de la mitad del mismo permaneció inexpresado. De ahí la sensación de desgarramiento de la vida de Byron, que parecía tener que hacerlo todo con la mayor rapidez y urgencia, ya que el tiempo era breve. El poeta murió a la edad de 26 años. Forma, en Vina y Yesod. Vina representa el concepto que se esconde detrás de la forma, mientras que el arcángel representa la inteligencia que hay detrás de la forma, el constructor informe de la forma, que se oculta tras los aspectos oscuros y brillantes. Yesod representa la malla o red etérica de la forma. Curación y los 4 elementos. La era de Acuario se ocupa de manera especial de la curación aire mediante el uso de la mente humana y de determinadas fuerzas del aire, de ahí las referencias de Steiner a la importancia y valor del muérdago, que es un símbolo del aire. En los tiempos que corren se deberían reafirmar los valores curativos de los 4 elementos. Y no solo del aire, y comprender la potencia de cada uno de ellos. En cada elemento existen tanto fuerzas dañinas como curativas. Los grandes agentes curativos de eras anteriores trabajaban fundamentalmente a través de un determinado rayo del sol y a distintos niveles de dicho rayo. Nuestro Señor empleó este rayo solar haciéndolo descender a través de él mismo hasta los demás. Otros curadores solares utilizaron un nivel distinto de este rayo, y lo pusieron en contacto con el ser superior del paciente,
allí donde se aproximaba a su personalidad, por supuesto, no fueron capaces de entrar en contacto con él con el mismo grado de fuerza o intensidad empleado por nuestro Señor. Arquetipos, véase también notas anteriores. Conviene recordar que, aunque poseen un aspecto definido y determinado de fuerza, los arquetipos funcionan en fases. Así, los tres grandes aspectos logoidales, amor, sabiduría, poder, funcionan los tres en tres fases. Por ejemplo, el aspecto sabiduría funciona a través de la sabiduría la sabiduría poder y la sabiduría amor. En el desarrollo de un iniciado pueden aparecer a veces ejemplos de retroceso a un tipo de manifestación que se creía haber dejado atrás, pero lo que realmente ocurre es que, durante el desarrollo iniciatorio, cada camino se resitúa en un arco superior. Así, una fuerza arquetípica puede reemprender el trabajo de años anteriores, pero a un nivel superior. La curva inferior de la nueva espiral de evolución corresponde a la curva ascendente de la espiral anterior. El vigilante, o vigilante de la torre, es una figura arquetípica utilizada algunas veces desde los planos internos para ayudar al alma a comprender su verdadero destino. Representa la parte eterna e indestructible de cada uno, la que liga al ser superior con la chispa divina. Reconoce solo una realidad y, por tanto, sus acciones intentan destruir todo lo que dificulte la comprensión del destino de un alma. La parte temporal de cada uno resulta en último extremo destruida debido a que no es reconocida por el vigilante. Se trata de una figura de la eternidad, inamovible, imposibilitada para cambiar, que pertenece al pasado, el presente y el futuro, a los que transforma en una única cosa. Es una figura Dhat, relacionada con la mente abstracta y los planos causativos. Horus es llamado algunas veces el señor de la era de Acuario. Se trata de un ser alado completo, que contiene dentro de sí a su padre, Osiris, y a su madre, Isis. Isis y Osiris eran el mismo ser en los primeros tiempos, y luego se dividieron en dos. Su hijo los representa a ambos en un nuevo arco, reunidos una vez más en un solo ser. Así, Isis y Osiris representan la primitiva era lemúrica, mientras que Horus representa la versión Acuario ya acabada de dicha era, elevada hasta un nivel espiritual, de ahí las alas. Almas ligadas a la tierra. Las almas ligadas a la tierra pueden dividirse, grosso modo, en dos tipos. 1. El tipo de alma que, debido a implicaciones kármicas, posee un fuerte y estrecho contacto con las condiciones de la tierra. En la fase que sigue a la muerte física, ese tipo de alma puede invocarse fácilmente, ya que las vibraciones de la tierra son mucho más fuertes que el cuerpo espiritual del alma, al menos hasta que haya pasado un determinado plazo de tiempo, en el que se puede edificar el cuerpo espiritual para una actividad a niveles más elevados y sutiles. Esta es una de las razones de que los ángeles se encuentren presentes cuando fallece un ser humano, para protegerle durante la fase de ajuste a las nuevas condiciones, ayudándole con sus vibraciones a trasladarse a una nueva mansión. Si cabe volver a llamar o invocar al alma se debe por lo general a una debilidad de la naturaleza ética, o a su aprisionamiento por las fuerzas terrestres debido a factores especiales de carácter evolutivo o kármicos, frecuentemente relacionados con otros que aún permanecen en el plano físico. Esas almas se ven ayudadas siempre en los planos internos tanto por seres humanos más evolucionados como por ángeles. 2. El tipo fuerte de alma que, por propia conveniencia, decide permanecer lo más cerca posible de las condiciones terrestres, negándose a someterse a las experiencias subjetivas que van conformando el cuerpo espiritual. Este tipo de alma se da cuenta de que, sin un cuerpo, las fuerzas comenzarán a desintegrarse, a difuminarse, y de que eso significará la destrucción de su forma de vida. Inicia por tanto una lucha tremenda, dando lugar a lo que se conoce como hechizo, y, para mantenerse, puede utilizar las obsesiones de animales y criaturas de inferior grado de evolución.
Los adeptos tendrán que ocuparse de esos casos, ya que está implicada la voluntad de un ser humano. Si un caso fuera tan grave que hubiese necesidad de romper o quebrar esa voluntad, el resultado sería la desintegración del alma humana. Por tanto, los adeptos se esforzarán por cambiar la voluntad en la medida en que sea posible. Los síntomas desagradables, terroríficos y algunas veces peligrosos de la obsesión o hechizo se deben al hecho de que, en virtud de su mayor grado de evolución, ese ser humano fallecido puede manipular y controlar durante algún tiempo las vibraciones de la Tierra o de un tipo inferior de ser, hasta que las fuerzas cósmicas superiores construyan una muralla de presión para impedírselo. En su trabajo sobre este tipo de condición, un adepto del plano interno se encontrará con el hándicap de carecer de una forma física sobre la que trabajar, ya que las fuerzas superiores, que se harán descender para construir la muralla de presión que impedirá al alma mantener contactos terrestres, necesitan materializarse en alguna forma física. De lo contrario, y por fuerte que sea, la muralla carecerá de raíces, y el alma ligada a la tierra dotada de gran vigor logrará derribarla. Conviene no olvidar tampoco que los hechizos se ven alimentados por el miedo. Por todas estas razones, los adeptos necesitarán para dicha tarea al adepto fuerte en el plano físico de la comprensión compasiva. Los adeptos en el plano interno hacen frente a las fuerzas cósmicas y a la individualidad del hombre, la cooperación del adepto en el plano físico es necesaria a los niveles inferiores de las fuerzas de la tierra y de la personalidad del hombre en cuestión. Si se entiende cómo es debido, dicha tarea tiene un efecto regenerador sobre todos los que participan en ella de una manera u otra. La Tierra y Venus. La Tierra se encarnó en la esfera de Venus en una fase muy primitiva. En consecuencia, existe un contacto entre Venus y la Tierra. Nezach tiene la rosa y la lámpara, dos grandes símbolos de la orden de la Rosacruz, como símbolos propios, y aparte el cíngulo o zona. Sin embargo, Nezach posee mucho más significado como la esfera de lo romántico. Aquí se encuentran tres símbolos empleados por los miembros de la Orden de la Rosacruz, y se trata de la esfera de la que el gran Manu extrajo sus tres grandes dones o regalos para el ser humano. El cíngulo o zona posee un significado interno de los contactos de la Tierra con Venus. La leyenda del cíngulo de Istar, el último objeto que la diosa se vio obligada a entregar en el Hades durante su búsqueda de Tammuz, debió poseer un profundo significado espiritual. La Tierra estableció contacto con una profunda consciencia espiritual durante su fase venusiana, y, durante la misma, la Tierra recibió enseñanzas espirituales de Venus, a través del Manu Melquisedec. Entre los tres símbolos Nezach de la Cábala mística y los tres dones o regalos del Manu se encuentra una alineación interior de significado, aunque no de forma. La lámpara se alinea así con asbestos o amianto, pues solo cuando un hombre es capaz de soportar el fuego y el agua espirituales podrá sostener la lámpara en su mano. Esta es la esfera que contiene la lámpara, que retiene y muestra la llama. La llama procede de Choma y es reavivada por Geburah, pero quien la muestra a la tierra es Nezach. Según una tradición, Nezach es la fuente del Santo Grial, la esmeralda que cayó de la corona de Lucifer cuando éste descendió a la tierra. Astrología. 1. Se dice que las primeras fuerzas formativas cayeron sobre la tierra desde el ojo de la constelación de Tauro, asociada con Aldebarán. 2. En los primeros tiempos lemúricos, determinados adeptos descendieron hasta la Tierra desde el planeta Júpiter, que contiene un plan secreto, conectado con la Tierra. Fuerzas raciales. En la era actual, todas las fuerzas raciales están experimentando cambios, los propios ángeles raciales se están viendo influenciados desde esferas más remotas por otros seres cósmicos. Cuando un ser humano se reencarna, la raza a la que se le envía no depende de la casualidad, ya que las diferentes lecciones necesarias y los diferentes detalles kármicos sobre los que tiene que trabajar no se encuentran
Siempre en la raza a la que tiende a gravitar de manera natural debido a sus vidas anteriores. En este hecho podemos encontrar una comprensión de la figura del traidor, del pacifista agresivo y otras que, probablemente en la última encarnación, mantuvieron al ser humano en cuestión ligado con una raza que en aquellos momentos era la adecuada, pero que puede haberse quedado fuera de lugar. El hombre no evolucionado se ve con frecuencia más o menos influenciado por su anterior ángel racial. El hombre más evolucionado se da cuenta de que su deber es para con su actual ángel racial. Pero su vida anterior puede permitirle manejar a las fuerzas enemigas en tiempos de guerra con una habilidad especial. Hoy en día, las razas no están tan definidas como antes por la sangre. Esta está cada vez más mezclada, y las razas tienden a agruparse en categorías de lenguaje. Las influencias del territorio en que primero se asentó una raza continúan, sin embargo, como elemento subconsciente, o, para decirlo de otra manera, las personas que hablan un mismo idioma o lenguaje siguen siendo herederos de las fuerzas propias del país en que maduró el mismo. El lazo de la sangre representa el elemento del fuego, al que pertenecen también los ángeles raciales. El lazo del lenguaje representa el elemento del aire. Hay mucho que aprender sobre todo esto en el estudio del ocultismo del lenguaje. Según vaya avanzando el tiempo, tenderemos a retroceder hasta una misma raza raíz, como de hecho está ocurriendo ya en toda Europa. La raza rusa tiende hacia el este y a volver a unirse con los poderes mongoles a través de Siberia. Detrás de dichos poderes mongoles se encuentran fuerzas remotas positivas que, desde el Tíbet, trabajan poco a poco sobre Rusia. La fórmula simbólica de la raza y el lenguaje es la Torre de Babel. No obstante, dicha torre fue construida antes de tiempo y tuvo que ser, por tanto, destruida. Debería empezar a construirse ahora, ya que en este momento es cuando tendemos con todo derecho a alcanzar los cielos y tener un mismo lenguaje. Vanidad. Aparte de su manifestación más fácilmente reconocible, la vanidad puede ser el resultado de una forma de odio y desagrado hacia la personalidad por un aspecto adverso o negativo de un ser superior. En ese caso, la personalidad de épocas anteriores se habrá visto despreciada por ese aspecto adverso, y el instrumento ofrecido para la reencarnación negado o sus experiencias rechazadas. Una especie de odio puede ser dirigido todo el tiempo por lo que parecen ser los niveles internos de la personalidad contra la propia personalidad, lo que dará lugar a una lenta e insidiosa forma de suicidio. Los halagos o consuelos ofrecidos por los demás no resultan aceptables para esta clase de vanidad, que solo es capaz de tomar en consideración su propio reflejo pervertido. Así, las opiniones pervertidas de la falsa imagen o aspecto influyen sobre todo lo relacionado con ese ser. El amor y el odio hacia uno mismo no son sino las dos caras de una misma moneda. Ángeles raciales, véase fuerzas raciales. Estos ángeles evolucionan de manera parecida a los seres superiores de los humanos y tienen que avanzar hasta llegar a otras fases de evolución, lo que en su caso significa trabajar tras una raza distinta. Como ocurre con los hombres, la fuerza principal del ángel racial puede salirse de su verdadera alineación con su fuente, y, muchas veces, un poder maligno utilizará la fuerza del ángel racial, al igual que una personalidad maligna utilizará la fuerza de su ser superior de maneras equivocadas. Los ángeles raciales pueden compararse hasta cierto punto con el ángel de la guarda, relacionado con el individuo. Estos últimos son encarnaciones de la voluntad logoidal, dividida en entidades unidas a cada unidad humana cuando se produjo la diferenciación espiritual. Los ángeles raciales son entidades que contienen alguno de los aspectos especiales del Manu que primero guió a la rama principal de la raza. Así, el liderario rama ha dejado aspectos de su poder en las diversas razas arias. Cuando evolucionan como es debido, los ángeles raciales se ganan un asiento a la tabla redonda sideral. De vez en cuando, se introduce alguna medida política que marca este concepto. Una y otra vez se descubre que el
asiento no será ocupado hasta dentro de mucho tiempo, al igual que un hombre no puede sentarse a la tabla redonda mientras no sea rey de sí mismo. Los ángeles de razas numerosas y atrasadas no se encuentran en la misma fase o etapa que los ángeles de las naciones relativamente desarrolladas. En esa clase de vehículos raciales primitivos existe una falta de cohesión, que hace que no se encuentren debidamente unidos a una mente de grupo. En tales condiciones, cualquier parte fuerte e intrigante puede interpolar un falso ángel, que ocupará el lugar del guardián racial, quien no se encontraba debidamente cohesionado con el grupo. Cuando varias razas se amalgaman en una sola, los diversos ángeles raciales se encuentran en un aura, y este aura puede considerarse como una vasta sobrealma. De este modo, los diversos grupos de felinos se encuentran incluidos en el sobrealma del archileón, mientras que la Tierra y la actual Luna son partes de una misma sobrealma o aura. Uriel y Sandalphon. Uriel es el regente del elemento de la Tierra. Sandalphon de la esfera de la Tierra, Malkut, y mantienen una interrelación mutua, siendo cada uno de ellos el regente de uno de los aspectos más densos de fuerza. Sandalphon gobierna la estructura de las formas de vida de este planeta, rigiendo así la evolución de la consciencia y de la forma sobre la Tierra y las almas de fuego, que es el nombre simbólico que se da a la consciencia de los átomos. Uriel gobierna las fuerzas básicas de la propia Tierra, sobre todo los poderes sísmicos, y estaba conectado con este planeta antes de que los hombres lo habitaran. Ha guiado la evolución de la Tierra antes de que éste adoptase su actual forma solidificada, cuando se encontraba en las fases del fuego y el agua. Se dice que pronosticó los cataclismos de la Atlántida, y que fue el maestro de Enoch. Uriel provocó el diluvio universal. O, al menos, lo hizo caer sobre la tierra como servidor de los poderes superiores. A través de él, el fuego, el agua y el aire reciben esotéricamente permiso para influir sobre la tierra. En otros tiempos, Ariel fue el regente de la antigua luna, y, en consecuencia, parte de su poder está relacionado con la tierra interna. Las potencias de la tierra interna están relacionadas con la antigua luna, la luna que precedió al actual planeta, y con la era preatlantea, cuando la consciencia humana era de la misma naturaleza que el Atzilut de Yesod. La tierra interna está conectada con un cierto tipo de curación física, ya que contiene la primera manifestación de los 4 elementos y los componentes primarios del cuerpo humano. Rafael y Miguel se ven ambos adscritos al Sol en un momento u otro. Rafael representa las fuerzas básicas del Sol, ya que se encuentra dentro del Sol. Miguel representa las fuerzas solares en su aspecto de poder espiritual. De ese modo, dirige uno de los aspectos del poder que se encuentra detrás del héroe solar, que puede ser un dios, un semidios o un ser humano, y, al representar al fuego infernal, tiene la misión de guardar los enfoques de la consciencia del fuego infernal. Gobierna sobre los Ben y Elohim sagrados. Una sección no sagrada de esos Ben y Elohim contribuyó a la magia negra de la Atlántida. Resistencia. El concepto esotérico de resistencia como virtud no constituye en ningún sentido una variante o modalidad de la mentalidad de esclavo. Se trata de la fuerza de las rocas, que no pueden ser movidas de su sitio y de la plena consciencia de dicha fuerza. Saturno y una nota sobre los animales. La evolución de Saturno de la humanidad fue la edad de oro para Saturno, el primer sol de nuestra humanidad, no el sol que hay detrás del sol, sino simplemente el primer sol. La materia se retiró entonces de ese planeta y se utilizó en otros planos, convirtiéndose Saturno en el planeta de la muerte y la constricción. Los arcos superiores de la Madre Oscura se ocupan del derrumbamiento y construcción de los restos de los universos, es decir, del caos. Hubo una vez un Edén o edad de oro, y su simbolismo es de lo más interesante. Saturno estuvo conectado con los desarrollos tanto solares como lunares de eras remotas. Su metal mágico es el plomo, y la conversión del mismo en oro constituye una operación simbólica de alquimia sobradamente conocida.
La profundidad de este simbolismo radica en el hecho de que hay que reconvertir el plomo en oro. En la doctrina cósmica se menciona la estrella Alfa Centauro, y la estrella 7, Gamma, de dicha constelación fue con la que primero contactó la mente logoidal cuando se planteó el comienzo de la evolución humana en forma. Los animales superiores son desarrollos de experimentos logoidales, y podrían haber llegado a convertirse en humanos, de no haber fallado sus sobrealmas en determinados puntos. No obstante, los 4 tipos superiores desempeñan un importante papel en el diseño del ser humano, y son las 4 criaturas vivientes sagradas. No obstante, solo se alcanzó algo parecido al mismo en la esfera del Centauro. De ahí que Centauro sea una constelación de la mayor importancia, y el equivalente astrológico de un horóscopo, sobre todo si es fuerte, puede indicar una aptitud especial para la comprensión de la humanidad. Resulta también fácil comprobar cómo el uso profundamente degradado del conocimiento sobre estos temas constituyó una especie de inspiración maligna para los pecadores lemúricos. Arquetipos, véase apartados anteriores. La fusión o coalescencia con un arquetipo cósmico es también un acto significativo. Significa que un concepto espiritual recibido desde la mente logoidal se convierte en una realidad en Malkut. Este concepto se le ofrece primero a la humanidad en forma de mito, y un mito puede compararse con un sueño del inconsciente logoidal, que se convierte luego en una proyección de la consciencia humana. El trabajo sobre un arquetipo ayuda a un alma, un grupo o nación a redimirse y asimilar un aspecto de sí mismo que anteriormente había rechazado o proyectado. Por tanto, existen numerosos tipos de arquetipos, algunos de los cuales se ocupan específicamente de la personalidad, y otros de la individualidad, aparte de los arquetipos universales y logoidales, que pueden aplicarse a grupos o naciones. Todo ello forma parte del proceso de integración. Pendragón. El símbolo arturiano del dragón se refiere a Lemuria. Cuando la constelación Draco contenía la estrella polar, se transforma también en, o bien la serpiente alada de la sabiduría superior, o bien en la serpiente maligna. Muerte, cambio, reencarnación, etc. El sistema de cambio, que se convirtió posteriormente en muerte, consistió en un primer momento en distintas fases de retirada o apartamiento del plano terrestre, pues la corrupción del vehículo físico no se había convertido aún en algo estereotipado. El propio vehículo físico apenas era físico en el sentido que le damos actualmente a la palabra, y se trataba más bien de un vehículo etérico que se densificaba, y del que podía desprenderse uno como de una piel completa, que podía ser utilizada por otro ser humano, mientras que su anterior ocupante regresaba a las fases de la vida en el plano interno hasta que establecía nuevamente contacto con la comprensión de sus propios orígenes. O entrada en el sistema logoidal solar, regresando una vez más al camino o sendero de la evolución humana, pero en sentido inverso al anterior. Dicho trayecto, al que el ser encarnatorio era conducido por su propia experiencia y al que aportaba sus propias cuotas de desarrollo, era mucho más sencillo y corto que en el momento actual, pues estamos hablando de los inicios de la historia humana. Ahora el proceso es mucho más largo y complicado, ya que, una vez finalizado un periodo de desarrollo con la muerte física, el espíritu de un ser humano debe seguir un largo proceso de reencarnaciones en el cual las fases evolutivas del ser superior experimentan una vez más una recapitulación a través de las anteriores cadenas de su desarrollo o evolución. Antes de que la humanidad viviese en la actual Tierra. Esa recapitulación se produce coincidiendo con la que realizan la personalidad y los vehículos superiores, absorbiendo mediante la meditación las experiencias de la encarnación que acaba de terminar. Todo avance o progreso se ajusta a la ley de la recapitulación, que implica las grandes leyes del cambio, la transmutación y el sacrificio. La recapitulación física puede observarse en las primeras fases o etapas del embrión humano. En la era de Acuario,
Yesod se ocupa sobre todo de la redención y el equilibrio. Nota sobre los vehículos internos del ser humano. En la era heroica. E incluso después, entre los filósofos griegos, la mente no funciona exactamente igual que hoy. En la era heroica, la mente concreta era evidentemente utilizada y se hallaba en proceso de desarrollo, pero aún no tan desarrollada como habría de estar luego. Se deduce que los grandes arquetipos y los principios en que se basan trabajan a través del cuerpo etérico de una manera ya no posible actualmente. De ahí que, en los relatos e historias de aquellos tiempos, sea discernible una grandeza macrocósmica en el microcosmos. La mente concreta desempeñaba un papel relativamente menor en la composición del ser humano, pero la mente abstracta estaba normalmente en contacto con el pensador de la época. En el momento actual ocurre exactamente lo contrario, pues la mente abstracta ha retrocedido por lo general en los no iniciados, y el hombre moderno parece destinado a trabajar sobre todo a través de su mente concreta. Así, hoy en día todo se ve desde una perspectiva diferente. El heroísmo sigue existiendo actualmente, pero, para decirlo de alguna manera, no se refleja de forma directa sobre los niveles etéricos desde los macrocósmicos. Por ejemplo, para la mente moderna, la acción de Aquiles de arrastrar el cadáver de Héctor después de haberle dado muerte resulta cruel y espantosa, pero es probable que incluso los troyanos no pensaran así en aquella época. Se trataba de un acto desmesurado, de una gigantesca venganza de Aquiles sobre Héctor, una venganza con la que se sentían identificadas las sobrealmas tanto de los griegos como de los troyanos. Así nace un drama, o, para decirlo en el lenguaje del misterio, así se construyen y funcionan los rituales. Los maestros, véase apartados anteriores. En Oriente, y sobre todo en la India, las condiciones y el ambiente resultan mucho más fáciles de manipular desde los planos internos para fines de manifestación. Tales manifestaciones lo son de los aspectos etéricos o sutiles de la materia, y, al pertenecer a la materia, pueden calificarse de físicos, aunque dando a dicha palabra un significado ligeramente distinto del que actualmente se le atribuye. Cuando la sociedad teosófica se inauguró, hicieron falta las manifestaciones más vigorosas posibles de los adeptos del plano interno para transmitir y dejar grabadas sus enseñanzas, pero una vez lograda esa meta no fue necesaria la misma fuerza de manifestación. En lo que se refiere a las encarnaciones de los adeptos del plano interno, la cuestión es mucho más compleja de lo que generalmente se cree, y existen diferencias entre los grados de encarnación. Un discípulo como es debido de determinado maestro puede ser utilizado por ese maestro, con el consentimiento y cooperación del ser superior de dicho discípulo, para un determinado tipo de reencarnación, y el resultado apenas diferiría del de un auténtica reencarnación, en lo que se refiere a los fines o propósitos del maestro. No obstante, la fuerza de encarnación se encarnaría solo temporale, intermitentemente, y la personalidad de esa manera manifestada no sería su propia proyección verdadera. Un ejemplo de lo anteriormente expuesto al nivel más elevado posible lo encontramos en la manifestación durante 3 años de un aspecto del Cristo en nuestro Señor para realizar su gran tarea en la tierra, mientras que ese elevado iniciado que manifestaba la fuerza vivía otras vidas sobre la tierra dirigidas por su propio espíritu. El arcángel Sandalpón. Este arcángel es el guía del planeta Tierra, el regente de Malkut. Véase Doctrina Cósmica. Ha guiado a la Tierra desde los tiempos lemúricos. Y muchas de sus relaciones con ella aparecen en las mitologías y en los mitos acerca de determinados dioses. Su desarrollo afecta a la humanidad, al igual que la evolución de esta afecta al desarrollo de la Tierra, el espíritu planetario, tal como aparece descrito en la doctrina cósmica. Los ángeles raciales pertenecen a su jurisdicción especial, y determinados países y sus influencias son en un sentido profundo resultado de sus propias fases de crecimiento o desarrollo. Palas Atenea. La sabiduría es virgen y sin adulterar,
hasta cierto punto. Se oculta del mundo, ya que no podría sobrevivir al hecho de ser contemplada. Desnuda, cuanto más profundamente penetre en la materia, más deberá ser protegida, y, en consecuencia, está armada para su propia protección, lleva un casco para que su propio fuego no destruya el cerebro, ha sido engendrada, no hecha, ha nacido del Padre, es decir, de la chispa divina a través del contacto. Logoidal, sostiene una lanza y es dueña de todos los conocimientos. En resumen, es Palas Atenea, y sobre su escudo aparece la cabeza de la gorgona. Descubierta o cubierta de velos.